Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Vamos a hablar del reto del sistema educativo nacional en el 2025. Es el cuarto año de gobierno. Vamos a ver cuáles son las expectativas para este año. Está aquí con nosotros el ministro de Educación, don Daniel Esponda. Buenos días, ministro. Buenos días, Raúl. Un verdadero gusto acompañarlo. Siempre lo he dicho y lo reitero, este es el foro de la televisión nacional que a mí en la mañana es el que más me gusta. Gracias. Está la directora del Instituto Técnico Honduras, Emelda Osorio. Emelda, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días a toda la población hondureña que en este momento nos ve a través de este importante canal de televisión. Gracias. La directora general de Currículum y Evaluación de la Secretaría de Educación, Alana Domínguez. Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, queridos padres y madres de familia, queridos alumnos que estamos próximos a recibirlos en este año. Gracias. La subdirectora general de Educación de Jóvenes y Adultos de la Secretaría de Educación, Tracy Mariela Muñoz. Tracy. Buenos días y buenos días a todos los televidentes, sobre todo a los padres de familia y a los estudiantes. Gracias. ¿Por qué se hace acompañar de ellas hoy? Bueno, las compañeras representan algunos de los proyectos más importantes que tenemos en la Secretaría de Educación. La profesora Tracy dirige nuestro programa nacional de alfabetización en las diferentes modalidades que tenemos de entrega y bueno, ha sido una de las constructoras de ese esfuerzo que se ha hecho con los voluntarios y las voluntarias desde los territorios, y eso ha permitido el trabajo de la compañera Tracy y de su equipo de trabajo y todos los que están trabajando en ello, que al día de hoy tengamos ya casi 400,000 personas alfabetizadas. Al inicio de nuestro gobierno nos señalaba mucho que se habían ido del sistema casi 1 millón de estudiantes. Pues hoy, con muchísima satisfacción, le podemos informar al pueblo hondureño de esos 800,000 que señalaban algunas organizaciones no gubernamentales que están fuera del sistema. Hoy están siendo atendidos a través de modalidades educativas en su subdirección de jóvenes y adultos. La profesora Lana ha encabezado el proceso de reforma curricular de la Secretaría de Educación, tanto el currículo de básica como el de media, con el profesor Luis Reinaldo Torti, que es uno de los profesores más reconocidos de educación media del país. Ha venido fungiendo como docente del Instituto Central Vicente Cáceres y hoy es nuestro director de educación media. Y la profesora Emelda, que es una directora de lujo que tenemos en el Sistema Educativo Nacional, es la nueva directora del Técnico Honduras, va por su segundo año. Tercer año como directora del Técnico Honduras. El esfuerzo de la profesora Emelda le ha venido a dar nuevos bríos al Técnico Honduras. Y ahí, Raúl, estamos haciendo dos cosas pero muy interesantes. Una, es que de la mano de modalidades educativas, informarle a toda la gente que vive en la Kennedy y alrededores que se han alfabetizado, que a partir de la próxima semana comenzamos a matricular la primaria acelerada. Es decir, que los pobladores de esa zona de la Kennedy y alrededores que ya fueron alfabetizados pueden acercarse al Instituto Técnico Honduras para matricularse en la primaria acelerada que va a funcionar en la jornada nocturna. Además de ello, Raúl, normalmente los centros educativos hondureños en el periodo de vacaciones, mes de diciembre y el mes de enero, se encontraban cerrados o atendiendo únicamente a los estudiantes que presentaban algún rezago y habían reprobado clases. Hoy en el Técnico Honduras, en una alianza que hicimos con la Cámara de la Construcción de Tegucigalpa, con la Chico, tenemos abiertos cursos libres y gratuitos de electricidad, de obra civil y estructuras metálicas. Y estos cursos terminan justo al inicio del año escolar. Y una buena noticia también, que es una acción innovadora del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, es que en algunos centros educativos en el país vamos a tener aperturados durante todo el año, en el periodo de los fines de semana, cursos libres de diferentes áreas que van a ir desde refrigeración, estructuras metálicas, electricidad básica, electrónica, reparación de celulares, que es una oferta académica que la Secretaría de Educación nunca había ofertado y que hoy en el gobierno de la presidenta, con toda nuestra política de habilidades para el trabajo, se está impulsando en la misma dimensión en la Red Nacional de Escuelas Agrícolas. También vamos a abrir cursos libres y voluntarios para que todo aquel, no importa si es estudiante o no del sistema regular o ya egresó del sistema o simple y sencillamente le interesa un curso, lo pueda ir a sacar. Y doy un ejemplo particular. Por ejemplo, nuestras escuelas agrícolas tienen especies menores. Si un campesino tiene alguna especie menor
y quiere ir a tomar un curso de manejo de especies menores, lo va a poder ir a recibir, se matricula en el curso, dependiendo de la naturaleza del curso, va a tener una duración de un par de meses y eso va a permitir que vayamos formando en algunas habilidades para el trabajo a la población que no ha tenido opción de formarse, digamos, de manera escolarizada en el sistema educativo nacional. Y bueno, el resultado ya de que tuvimos el año pasado exitoso de las grabaciones de los primeros bachilleratos que nosotros creamos, y eso a nosotros nos tiene muy, pero muy contentos. Y bueno, el otro aspecto importantísimo, Raúl, este año se gradúa la primera promoción de profesores de nuestros centros educativos de excelencia, de las normales bilingües, y ahí también tenemos abiertos cursos de inglés gratuitos, tenemos cursos nocturnos de 6 a 8 en las normales bilingües, pero también tenemos aperturado, y este año lo vamos a hacer con muchísimo más fuerza, cursos sabatinos y dominicales de inglés. Es decir, que estos muchachos técnicos que trabajan aquí con usted, si tienen libre el fin de semana y quieren aprender inglés, se pueden acercar a nuestras escuelas normales sin pagar un tan solo lempira de matrícula y comenzar sus cursos de inglés. Está abierto para toda la población, para todas las edades también, que eso es bastante importante. Raúl, pueden ir estudiantes que estudian en las escuelas públicas regulares, que no tienen una alta cantidad de horas clase de la asignatura de inglés, y pueden ir a tomar esos cursos los fines de semana con profesores especializados bilingües para poder seguir instalando esta política de inglés como segunda lengua en las escuelas públicas del país. Rápidamente, ¿qué hizo educación en los 3 años? Mira, uno de los aspectos más importantes es la recuperación de la matrícula. Del año 2016 al año 2021, la matrícula venía en caída libre y eso realmente representaba una tragedia para nuestro país. Es por eso que se acumuló tanta gente sin ir a la escuela. Uno de los retos más importantes de este 2025, que lo asumimos en el 2022, es llegar a los 2 millones de escolares. El punto más alto de la matrícula del Sistema Educativo Nacional fueron 2 millones de estudiantes y esa ha sido nuestra meta. Ese elemento de poder mejorar la matrícula y ya tener una tendencia a la alza es uno de los elementos que para nosotros es más importante. En la parte académica, rediseñar la formación inicial docente en las escuelas normales bilingües, que en realidad, Raúl, estas son escuelas de excelencia. Son centros educativos donde los estudiantes ingresan a clases a las 7 de la mañana y terminan su jornada de clases normalmente a las 3 de la tarde. Tienen profesores especializados, la mayoría tienen al menos grado de maestría y algunas no están funcionando extraordinariamente bien. Y doy un ejemplo de ello que es una provocación al sistema y que la próxima administración lo debe seguir cultivando. En el departamento de Ocotepeque ya tenemos matriculado primer grado y segundo grado bilingüe. Además que ya tenemos 7º, 8º, 10º y 11º y este año que se nos gradúa la primera promoción de último año de bachillerato. Y eso ha permitido que algunos alcaldes se contagien también de esta política positiva de la presidenta Castro. La presidenta Xiomara Castro, Raúl, se ha convertido en la precursora de la educación pública bilingüe de este país. Y por ejemplo aquí en el Distrito Central, Jorge ¿Cuánta Aldana, gente bilingüe? Nosotros somos el país de Centroamérica que mayor porcentaje de ciudadanos bilingües tenemos, pero todavía estaba en el sector privado, Raúl. Hoy nosotros en las escuelas normales bilingües podemos llegar a razón casi de 2.000 estudiantes. Y es un proceso que comenzó con muchísimas dificultades, pero gracias a Dios hoy lo tenemos instalado y vamos a aperturar 2 normales más. Este año aperturamos a partir del 1 de febrero la normal de San Pedro Sula en el departamento de Cortés y la normal del departamento de Colón en el municipio de Trujillo. Y le contaba del alcalde Aldana que la alcaldía municipal tiene bajo su administración 11 escuelas públicas y estamos trabajando un proyecto para que algunas de estas escuelas públicas que tiene la alcaldía municipal del Distrito Central pasen a matricular primer grado bilingüe. ¿Quería decir algo, Alana? Sí, unido a lo que ha expresado el señor ministro, población general, es importante mencionar que los 3 niveles educativos cuentan con una revisión curricular de prebásica, básica y media.
En el caso de educación prebásica, con mucha satisfacción les decimos que ahora vamos a tener 4 áreas curriculares. Antes teníamos desarrollo personal social, teníamos esquema corporal y hoy estamos encontrando que es necesario desarrollar la motricidad. Por eso se incorpora físico-psicomotricidad. En el caso de educación básica, pues avisamos a la población que debemos estar muy pendientes de los aprendizajes que tienen nuestros niños y niñas. En el caso de tecnología estará de 1º a 9º grado. Y qué bien que en el caso de esta gestión educativa que lidera el señor ministro Daniel Esponda, pues tenemos la cátedra morazánica de 1º a 9º grado. Educación cívica morazánica estará incorporada en todos los 9 grados de educación básica. Y en el caso de educación media, contamos con nuevos bachilleratos. Se han hecho diferentes mesas de trabajo donde se ha considerado la opinión de los empleadores, pero también se ha fortalecido todo ese componente de emprendimiento. Hoy los jóvenes cuentan con mejores herramientas, con mejores competencias para poder desarrollar su autoempleo y también para la continuidad de sus estudios. De igual manera, es importante relevar que a través de esta gestión se ha estado desarrollando el Plan Nacional de Recuperación de los Aprendizajes. Mucho se había mencionado de que los niños y niñas no alcanzaban las competencias en español y matemáticas. El lineamiento que ha dado el señor ministro para este año es precisamente que las primeras 7 semanas de febrero a marzo estaremos haciendo nivelación a nivel nacional. ¿Qué vamos a hacer entonces con los maestros y maestras? Primero pasar por un diagnóstico y luego dedicar tiempo para que podamos realmente fortalecer lo que dice el Plan 365, que es aprender a leer y escribir bien, aprender de lógica matemática e incorporar las tecnologías. Sí, ¿se logró lo que usted esperaba? Mira, el sistema educativo tiene gigantescos retos, ¿verdad? Eso nosotros no lo podemos obviar. Es decir, poder definir una política que sea duradera en el tiempo es uno de los retos más grandes que tiene el sistema educativo nacional. No hemos alcanzado 100% de todo lo que hemos anhelado. Muchas de esas cosas, Raúl, pasan por el tema presupuestario. Y usted ya ve uno de los problemas que tenemos este 2025, que es el año de cierre de la política del gobierno de la presidenta Castro, que no tenemos aprobado el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Y eso sin duda que complica. Precisamente parte de los trabajos que hemos hecho con la sociedad civil, con las organizaciones magisteriales y con otros actores que son aliados del sistema educativo, por ejemplo, es trabajar el Pacto por la Educación para construir, Raúl, entre todos los sectores involucrados en educación, la ley de financiamiento del sector educación. El sistema educativo hondureño está urgido de tener una ley de financiamiento del sector educación que nos ha instruido la presidenta Castro. Para los ministros, no estoy hablando solo para mí, sino para todos los ministros y las ministras que han pasado, es supremamente complicado hacer transformaciones en el sistema educativo si no tenemos dinero para inversión pública, es decir, para innovar, para investigar. Entonces, con los mismos recursos, la población está esperanzada que los funcionarios públicos hagamos grandes transformaciones. Pero si no se tienen recursos suficientes para la innovación, los resultados en realidad no van a ser significativos o van a ser muy dificultosos. Y doy el ejemplo de las escuelas normales. Cuando comenzamos tuvimos muchísimas críticas, algunos colegas suyos hasta nos decían que estábamos locos, que cómo iba a ser posible que en las escuelas públicas aspiráramos a hacer lo que hacían en las escuelas privadas, y hemos demostrado que se pudo. Yo quiero agradecer infinitamente a los compañeros y a las compañeras de las escuelas normales bilingües, a las 5 que comenzaron y hoy a las 10 que tenemos, porque muchísimos de ellos se pasaron meses sin salario, porque no teníamos presupuesto para ello, pero por dicha, el estupendo trabajo que está haciendo todo nuestro equipo de recursos humanos logró encontrar esos presupuestos, ¿verdad? Y en el marco del plan de austeridad que instruyó la presidenta Xiomara, hemos logrado encontrar presupuestos para ello. Pero además de eso, Raúl, hay otros retos importantes que nosotros tampoco los desconocemos ni los ocultamos, como el tema de libros de texto, que es una herramienta importantísima para poder alcanzar los estándares de calidad y que los estudiantes se puedan apropiar de los aprendizajes. Pero nosotros en la Secretaría de Educación, a pesar de las dificultades que tenemos, no nos detenemos. Y por ejemplo, tenemos editados todos los libros, están colgados en el repositorio de contenido digital de la Secretaría de Educación, y ahí también hay una acción bastante innovadora, Raúl. Tenemos el libro de texto, que ese no se debe rayar. El problema de los libros que ha entregado el Estado de Honduras en toda la historia es que son libros desechables. El Estado invierte miles de millones de lempiras en libros y al siguiente año ya están rayados y los estudiantes ya casi que prácticamente no los pueden usar. En los libros que nosotros hemos diseñado,
es el libro de texto que debe ser reutilizado, que debe ser impreso en una muy buena calidad, y a la par tenemos un cuadernillo de trabajo, que ese es de bajo costo, que ese sí se puede rayar, que ese sí se puede recortar, que ese sí se puede colorear, y esos libros o esos cuadernillos de bajo costo son los que se deben de estar reimprimiendo año con año. ¿Cuál es la ventaja hoy de tener el repositorio de contenido digital? Que, por ejemplo, si la profesora Tracy lleva cuarto grado y no tiene los cuadernillos de trabajo, con el presupuesto de la matrícula gratis, que ese es un enorme beneficio que hemos tenido en estos 4 años de la administración de la presidenta Xiomara, ella puede imprimir esos cuadernillos en su escuela, en las impresoras de la escuela, o sacarle copia en las fotocopiadoras de la escuela a un costo más bajo, y rápidamente puede tener materiales didácticos para poderlo resolver. Entonces, eso para nosotros es muy, muy importante, lograr construir un mecanismo de entrega de libros de texto que no sean desechables, que se puedan reutilizar para garantizar que siempre tengamos libros. Nosotros hoy necesitamos alrededor de unos 600 millones de libros para poder colocar todos los sets de libros de las áreas específicas en los diferentes niveles del sistema educativo, y ojalá que en el Congreso de la República se apruebe el presupuesto para que podamos tener ese presupuesto para generar libros de texto. Y por otro lado, retos importantes como la ampliación de la cobertura, Raúl. En el tema de educación inicial, nosotros prácticamente en el país teníamos una política de educación inicial muy, pero muy escueta, muy reducida, y hoy con un financiamiento que tiene el Estado de Honduras, con el Banco Mundial, estamos construyendo centros educativos de primera infancia. Vamos a dotar este año de juguetes lúdicos a los preescolares. Y en el caso del municipio del Distrito Central, aquí en la zona de los mercados, donde era el viejo edificio de construcciones escolares, hemos construido el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, que también es una prueba concepto que la estamos sistematizando. Ahí vamos a recibir, o estamos recibiendo, Raúl, estudiantes de 30 días de nacidos. Es decir, y son las imágenes de apoyo que tenemos. Usted puede ver ahí la sala cuna, por ejemplo, donde las madres de familia en la zona de los mercados van a poder hacer sus controles prenatales, sus controles postnatales. ¿Ya hay presupuesto por eso? Hemos identificado presupuestos y, como usted puede ver, ya está construido. Entonces, estos niños que nosotros vemos hoy en las imágenes, que están expuestos a la contaminación y a todo lo que ocurre en los mercados, por la naturaleza de los mercados, hoy ya tienen un espacio adecuado, digno, donde la mamá lo pueda dejar, y en su hora de lactancia visitarnos en el CAIPI para darle la lactancia a su hijo y después retornar nuevamente a su puesto de trabajo en condiciones dignas. Lo mismo vamos a replicar en la zona, en la penitenciaría de mujeres, porque también hay niños que acompañan a madres privadas de libertad, y lo queremos replicar en otras zonas del país, además de los preescolares convencionales que estamos construyendo. En estas comunidades donde hemos ampliado la cobertura de la educación inicial, se va a aumentar la obligatoriedad de 2 años de educación inicial, Raúl, para poder matricularse en primer grado. Y yo le quiero hacer un llamado hoy a todas las madres y a los padres de familia. El principal reto que nosotros tenemos este año 2025 es llegar a esos 2 millones de escolares matriculados en las diferentes modalidades del sistema. La matrícula es completamente gratis, no hay que pagar absolutamente nada, no hay excusa de matricular a un niño, y yo se lo pido por favor a los directores de centro que no cobren por matrícula y que no estén impidiendo la matrícula porque a un niño le hace falta la partida de nacimiento. Hoy, con la alianza que hemos hecho con el Registro Nacional de las Personas y la buena gestión del comisionado Rivera, los profesores podemos descargar las partidas de nacimiento del portal del Registro Nacional de las Personas. No es obligatorio la tarjeta de salud tampoco. Por supuesto que hay que hacer expedientes médicos para saber el estado de salud de nuestros niños, pero hay que matricularlo, eso es lo más importante. Y después ir solventando la papelería que necesitamos en los centros educativos. Ayer particularmente nos pusieron una denuncia en el Instituto 1 de Mayo de San Pedro Sula, que estaban cobrando. Inmediatamente después de la denuncia, 20 minutos después, ya estaba el equipo de la Secretaría de Educación suspendiendo el cobro de esa matrícula. Así que le hacemos el llamado a las madres y a los padres de familia que si hay algún director que anda boicoteando el proyecto de la matrícula gratis, de la matrícula de nuestros estudiantes, que pongan la denuncia, porque rápidamente vamos a atender esos casos. Sí, Tracy, usted es la subdirectora general de Educación de Jóvenes y Adultos. ¿Qué hay para este año? Bueno, tenemos grandes retos, y el reto más grande es lograr declarar al país libre de analfabetismo. Pero ¿qué conseguimos con esto? Reducir
el índice de analfabetismo en nuestro país. Queremos lograr que tengamos un índice por debajo del 4%. Como mencionó el ministro Esponda, llevamos cerca de 400.000 personas alfabetizadas, y esto que solo con un programa, con el Programa Nacional de Alfabetización José Manuel Flores Arguijo, pero también nosotros alfabetizamos por otros programas. Entonces, de 2023-2024 se ha logrado pues alfabetizar esta gran cantidad de personas, y algo admirable que tiene la administración del ministro Esponda es que él piensa en todas las edades, desde primera infancia hasta la población adulta. Entonces, queremos declarar al país, aparte de eso, esas personas que han sido alfabetizadas, poder escolarizarlos, es decir, se está promoviendo que ellos cursen lo que es la primaria acelerada. Y asimismo también atención al rezago educativo, insertar y reinsertar a esta población adulta que no ha tenido la oportunidad de continuar con sus estudios. El año pasado se tuvo la atención de más de 92.000 personas adultos en rezago educativo que se insertaron al sistema educativo. ¿Eso fue en todo el país? En todo el país. ¿Y este año qué esperan? Este año esperamos pues tener una mayor cantidad, una mayor cobertura, incluso damos atención en los centros penitenciarios. Entonces, en esta gestión se ha pensado en toda la población. Se mencionaba de nuevas ofertas educativas, también pensamos en los militares. Este año va a comenzar una nueva oferta de un bachillerato con orientación militar acelerada. Entonces, hemos pensado en cada población, qué le podemos ofrecer y qué pueden obtener ellos para incrementar su escolaridad. Eso que acaba de plantear Tracy y Raúl es una de las cosas, o uno de los retos más importantes, porque ya alfabetizamos esas 400.000 personas, pero no las podemos dejar de la mano. Es decir, que si estos ciudadanos que se alfabetizaron no prosiguen su formación, entonces rápidamente, en un término de 6 meses, puede ser que retornen al analfabetismo por desuso. Entonces, una de las cosas importantes, y yo agradezco a la profesora Emelda porque es una de las primeras directoras que ha tenido anuencia para comenzar con este programa, con este proyecto, es la primaria acelerada nocturna. Es decir, que estos 400.000 que ya alfabetizamos van a tener una opción académica en el Técnico Honduras, por ejemplo, en la jornada nocturna para poder sacar su primaria acelerada, y en algunos otros centros también vamos a tener la primaria acelerada de fines de semana. Entonces, eso para nosotros, Raúl, es muy importante, y este año nosotros tenemos planificado, antes de la llegada del fin del primer semestre del año, declarar al país por primera vez en la historia libre de analfabetismo, que eso sería un gigantesco triunfo, no solamente para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, sino para el país. Pero eso, Raúl, también conlleva una enorme responsabilidad, porque tenemos países hermanos, como Nicaragua, por ejemplo, que ha tenido 3 jornadas de alfabetización, porque se alfabetizó y con los cambios de gobierno, los gobiernos que vinieron dejaron de dar las actividades de mantenimiento, y nuevamente la población superó el 6% de analfabetismo y el país retorna nuevamente a estar en la caracterización de país no libre de analfabetismo. Entonces, el reto de esto, y por eso yo planteo que es fundamental la continuidad de las políticas exitosas que ha tenido el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, como el tema de la alfabetización, debe de continuar el proyecto de alfabetización en mantenimiento para nunca volver a subir por encima del 4%. Sí, ¿y el Técnico Honduras cómo va? El Técnico Honduras ha estado laborando desde el 2020-2024. Ese es el de pantalón verde, ¿no? No, ¿Veis? Sí, aquel es el Bográn. pero es importante. Este está en la Kennedy. Estamos en la Kennedy. Es importante no, sí, dar me a acuerdo conocer. cuando estaba ahí, Pote. Sí, nosotros somos el CACI. Nosotros hemos venido desarrollando y trabajando directamente con la Secretaría de Educación, ofreciendo estos cursos vacacionales. En el año pasado iniciamos, son 3 semanas del mes de diciembre y 3 semanas en el mes de enero del 2025. Hemos concluido, hemos avanzado, licenciado, hemos podido llegar a personas de mayores de 50 años que les estamos ofreciendo estos cursos vacacionales.
en el área de electricidad, de estructuras metálicas, construcción civil. Y para nosotros nos sentimos muy orgullosos ver señoras que están matriculadas en estos cursos y que han podido desarrollar sus competencias y verlas felices, sobre todo verlas cómo han venido desenvolviendo, verlas que ya pueden hacer lo que son las conexiones eléctricas y eso nos llena de mucho orgullo. Creo que todos los educadores en Honduras, nuestro principal nuestra prioridad debe ser siempre llegar a poder tener esa proyección con la población hondureña y especialmente con los padres de familia y con nuestros estudiantes que en este momento tienen estas alternativas de, una vez que concluyen su periodo académico, poder seguir formándose en las diferentes áreas que tenemos. Y como bien lo mencionaba el señor ministro, vamos a continuar los días sábados, todo el año ofreciendo a la población de la Kennedy también, para que puedan tener esta opción de estos cursos los días sábados. Y no sé si el domingo también, porque es importante. Fíjese que no solo tenemos población adulta, sino que también egresados del técnico Honduras, de repente en electrónica, pero quieren reforzar sus competencias en electricidad y ahí están matriculados en este momento. Vamos a graduarlos en las próximas semanas con el señor ministro de Educación y con la Cámara Hondureña de Industria de la Construcción, que nos ha venido apoyando también, pero sobre todo se enfocaron, si puede ver las imágenes, en proyectos de mejora en el centro educativo. Es un legado que están dejando ellos mismos, esta proyección, y esto los hace empoderarse aún más, ¿verdad?, de lo que es el Instituto Técnico Honduras. A todos aquellos egresados del Técnico Honduras les decimos, si quieren fortalecer las competencias en otras áreas en las que ustedes de repente no conocen porque se decidieron por una, electrónica, por ejemplo, en electricidad, los de electricidad en electrónica o en estructura metálica. Estamos con toda la disposición en este 2025 y decirle a los padres de familia que el Técnico Honduras está listo para recibirlos de manera gratuita. ¿Qué tanto se ha modernizado el Técnico Honduras? Muchísimo, porque hemos venido con personal nuevo. El equipo docente en la mayoría son personal que se ha formado a nivel de maestrías y doctorados en el extranjero, egresados del Técnico Honduras, y esto permite fortalecer las competencias, porque recuerda que cada año y en cada momento tenemos un mercado más exigente, modernizado, y esto nos permite a nosotros trabajar en equipo con los docentes que hemos venido desarrollando, que han venido trabajando en el Técnico Honduras, más con el nuevo personal que se ha venido integrando en la institución. Recuerda que nosotros, siempre les digo que nosotros los docentes no somos competencias, somos un equipo de trabajo dentro de los centros educativos, y lo que mejor desarrollo le provoca en los centros o en los institutos es el trabajo en equipo de manera integrada, porque eso nos permite fortalecer lo que de repente yo no conozco, lo conoce otro compañero y nos ayuda a poder desarrollar hacia lo que las instrucciones o los lineamientos que nos vienen, o desarrollar las políticas educativas de una mejor manera. Nosotros estamos sobre todo agradecidos con los apoyos que recibo desde el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación, porque las instituciones técnicas son el futuro de este país, sobre todo en temas de recursos humanos, en donde se desarrollan en las empresas, no solo en lo que son las empresas en la zona norte, sino que también aquí en el país podemos, yo me siento orgullosa cada vez que me presentan algún egresado del Técnico Honduras, y podemos tener aquí también el canal de televisión que hay egresados de la institución. Yo sé que se sienten orgullosos de formar parte de ese equipo de egresados. Les digo equipo porque siempre están ahí pendientes de todo el desarrollo de las actividades del Técnico Honduras, y vamos para mejores tiempos, porque los mejores tiempos es cuando venimos y buscamos nuevas alternativas de proyección con la sociedad hondureña. ¿Cuántos estudiantes tienen ahí? Actualmente tenemos 2.500. ¿2.500? Sí. La matrícula, por ejemplo, en el caso del Técnico Honduras ha mejorado considerablemente. ¿Y el edificio ha crecido? ¿Cómo es? Bueno. No hemos avanzado en cuanto a temas de construcción. 2.500, sí. Es bastante. Recuerda gente. que tenemos 3 jornadas, matutina, vespertina y nocturna, y también tenemos la forma de entrega a distancia, que son sábados y domingos para los jóvenes y adultos. Por dicha, Raúl, los centros educativos de la colonia Kennedy, el distrito número 5, su matrícula tiene un muy buen comportamiento, todo. Eso para nosotros es muy importante, porque en el pasado, y lo digo con propiedad porque trabajo en el Técnico Honduras, era un centro educativo que venía perdiendo la matrícula, y la hemos venido recuperando. Este aspecto de lo que acaba de plantear la profesora Imelda es bastante importante,
e interesante, Raúl, porque la Secretaría de Educación nunca lo había hecho. Como pudieron ver en las imágenes de apoyo, hay un curso, por ejemplo, de obra civil. Nosotros tenemos un montón de albañiles en el país, pero no están tecnificados, no saben interpretar mapas o no saben interpretar los electricistas, por ejemplo, los mismos mapas y los circuitos que necesitan hoy que el país está avanzando, por ejemplo, a la construcción de vivienda horizontal. Es importantísimo que puedan tener esas habilidades. Entonces, como lo puede ver en pantalla, estos muchachos, y como puede ver, no solamente son estudiantes en edad escolar adecuada, sino que también son adultos que posiblemente hicieron hasta tercer grado, hicieron hasta sexto. Y hoy la institución le está dando una oferta académica que profesionaliza. Es decir, que por ejemplo, un maestro de obra o un ayudante de albañilería puede ir a tomar perfectamente estos cursos, se puede profesionalizar y sin duda eso le va a entregar herramientas técnicas para tener mayor potencialidad en su trabajo. Acá mismo uno de sus camarógrafos es egresado del Instituto Técnico Honduras. Entonces, por ejemplo, de las asignaturas que él sacó, dada la especialidad que él estudió, esa disciplina ha ido evolucionando muchísimo. Entonces, no solamente vamos a dar cursos como el de obra civil o el de soldadura o el de electricidad, posiblemente en el transcurso del año aperturemos, por ejemplo, diseño de aplicaciones para teléfonos inteligentes, reparación de celulares, programación de páginas web, que no necesariamente, Raúl, tiene que ser un estudiante que esté estudiando esa disciplina, puede ser que sea un ingeniero en civil que le gusta el tema de la informática y decida por propia voluntad ir a tomar esos cursos. Mira una cosa muy interesante que nos ha ocurrido con estos cursos, Raúl. La retención de la matrícula de los cursos vacacionales libres que hemos ofertado, la retención es del 100%. Es más, los profesores casi que tienen que correr a los muchachos del centro educativo. En la jornada normal, digamos, escolarizada, los hipotes ya en la última clase están locos por irse, pero en estos cursos vacacionales, como todos van de manera voluntaria, no importa que llegue la hora de que termine la jornada normal de la capacitación o del curso, hay algunos que se quedan hasta un par de horas después. Y eso para nosotros es muy significativo porque el sistema educativo hoy, con esta prueba inicial que estamos haciendo, por primera vez en la historia del país, se están ofertando cursos libres que cualquiera lo puede tomar. Entonces yo le decía mucho a los empresarios, en empresa privada no vamos a tener crecimiento de la economía nacional, pero por ejemplo en esta empresa estoy seguro que los camarógrafos, sonidistas, diseñadores gráficos, muchos aprendieron en la escuela de la vida y no necesariamente recibieron cursos altamente técnicos. Y hoy ese es uno de las apuestas del gobierno de la presidenta Castro en nuestras instituciones, sobre todo en los colegios técnicos, ofertar espacios formativos que no sean escolarizantes, pero sí profesionalizantes, y que eso le entregue herramientas técnicas a nuestros jóvenes y a los que no están tan jóvenes también, para que puedan desempeñarse en algunas labores que exige el mundo de hoy que normalmente no se había ofertado. Además de eso también no estamos descuidando la oferta académica tradicional y la profe Alana tiene todo un repertorio de bachilleratos nuevos que hemos aperturado, como el bachillerato bilingüe, por ejemplo, los bachilleratos en turismo que estamos aperturando, toda la gama de bachilleratos que hemos aperturado en la educación rural, que para nosotros eso es muy importante, devolverle la vitalidad a la educación rural. Y a mí me da muchísima satisfacción, por ejemplo, el bachillerato agroalimentario, el bachillerato agroforestal, que ahí hicimos, Raúl, cajas de autoahorro, comenzamos haciendo ejercicios de cajas de autoahorro con los estudiantes, después involucramos a las madres y a los padres de familia. De esas cajas de autoahorro, algunas evolucionaron a cajas rurales, que hoy, gracias al gobierno de la presidenta Castro, tienen financiamiento. Y el año pasado, al cierre del año, se fundaron 6 cooperativas escolares que son de los estudiantes, que las ganancias de esas cooperativas son de los estudiantes, y la única responsabilidad fiscal, digamos, que tienen, que también es un proceso educativo, es que aportan un 6% de sus ganancias al centro educativo donde estudian para que se reinvierta, pero también para que se eduquen en política fiscal y que hay que pagar tributos en la lógica de la ley de justicia tributaria que la presidenta Castro está impulsando. Eso nos está permitiendo, Raúl, tributar a romper el ciclo de pobreza de las comunidades rurales y las comunidades más pobres del país. Y fíjese que en estos bachilleratos nuevos, que ya graduamos nuestra primera promoción, los muchachos han sacado de sus cultivos los agroquímicos,
han sacado de sus cultivos los pesticidas y las semillas transgénicas. Y ya desde los territorios, desde las labranzas comunitarias que se han venido organizando, tenemos ya más de 28 variedades de maíz y frijol criollo. Eso tributa a la autonomía alimentaria y a la independencia alimentaria, y a nosotros nos da muchísima alegría. Pero el reto, ¿cuál es el reto? Tenemos experiencias que son pequeñas, que han sido exitosas en zonas muy particulares del país, y el reto de este año 2025 y lo que viene es que eso lo podamos escalar a otros territorios, y esos mecanismos nos sirvan para reducir o eliminar en el mediano plazo la desnutrición infantil, que nos permita que nuestros campesinos no dependan de los agroquímicos y sobre todo que tengamos una sociedad más sana. Alana. Sí, me gustaría también agregar a todo lo que ha expresado el señor ministro. Si bien es cierto, hay una nueva oferta académica, es importante mencionar esa articulación que se ha tenido con las comunidades, y creo que es relevante también mencionar el componente de alimentación escolar, cómo ha venido a contribuir precisamente a la permanencia de los educandos, el involucramiento de padres y madres de familia con los comités de alimentación escolar. De igual manera, me gustaría expresar a la comunidad nacional e internacional que en el marco del gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya se ha podido reinsertar a más de 51.292 hondureños que habían estado fuera del sistema, algunos retornados, otros que por razones de migración interna se habían desplazado internamente, y eso ha permitido entonces renovar y dar esa credibilidad de toda la oferta académica que se está desarrollando a nivel de país. Entonces nos alegra mucho decir que se está continuando con esa política amigable de puertas abiertas para que las niñas y niños, jóvenes y adultos puedan regresar y culminar sus estudios educativos. Sí, voy a hacer la primera pausa, pero aquí hay, me dice la compañera Bellino, que de hecho Luteca podría decirle al ministro que tiene 2 proyectos pendientes que mandó a hacer las evaluaciones desde hace un año y no ha caminado nada. Además, en la escuela 3 de octubre, este año se quedó sin 3 maestros que les pagaba la alcaldía en Santiago Puringla, y que hizo esa solicitud a él, se le hizo esa solicitud a él también, y no ha habido respuesta. Lo verificamos y lo atendemos con todo gusto. Vamos a una pausa y continuamos. El ministro de Educación esta mañana con nosotros, Daniel Esponda y su equipo. Tengo con producción una serie de preguntas para que todos ustedes puedan contestar, y el ministro les va a ir diciendo su participación. ¿Qué llevó la Secretaría de Educación a implementar la evaluación de exámenes, 50 exámenes y 50 acumulativos? Óigame, así es fácil pasar. No, si es que antes de que nosotros tomáramos esta medida eran 70 puntos de acumulativo, Raúl. Lo que pasa es que a la gente se le olvida. Óigame, pensé, yo no fui un brillante alumno, mentira. En último de comercio llevaba 7 clases, me quedé en 5. ¿Cierto? Me gustaba el fútbol. Mire cómo quedó la profesora viéndome. Espere, voy a aclarar. Felicidades por el campeonato del Motagua, por eso. Después de esa final colegial me llevaron al Motagua, Rubén Guifarro me llevó, le agradezco al profesor Guifarro. Entonces me quedé en 5 de 7. Pero mi papá siempre me ha dicho que el día que perdiera un año me iba a meter al batallón. Gracias a Dios, mi santa madre, las mamás, me acuerdo una vez que pusieron mi nombre en una promoción del Guillén Zelaya, ahí me gradué de perito, y di un discurso, era secretario de la presidencia yo. Le agradecí a las mamás, que son las que andan detrás de los muchachos y las muchachas, buscando que sus hijos avancen, porque la mayoría de los hombres pues trabajan y son las madres las dedicadas a los hijos. Pues ahí me quedé en 5 de 7, entonces busqué los 2 más inteligentes de la clase, y durante un mes me puse a estudiar con ellos y las pasé todas. Ojo, en el primer examen era de estadística. Estoy contando mi historia. Era el examen de estadística, habían como 120. Ella flaquita, me acuerdo, la profesora era flaquita. Dejaba media humanidad en estadística. Qué bueno. Entonces, no, óigame, esta historia es buenísima. Entonces, yo había estudiado. Entonces yo tengo mis cosas buenas también. Entonces vi que una de las muchachas que solo había quedado en esa clase, tenía más, no se me olvide esto es en último de comercio, en 1983. Le digo yo, tenés mala la media aritmética. Y me quedó viendo así como, ¿y este qué sabe? No se me olvida, oiga, bien qué pasada la que estoy contando.
Y la profesora era tan jodida que tenía 120 alumnos ahí y si perdías una clase, no te graduabas. No ven que ha puesto a revisar exámenes ahí. Terminando la grosera. Sí. Y los organizaba de la nota más alta a la más baja. Oiga, pero ahí terminamos el examen y se puso. Y el que perdía el examen no se graduaba. Entonces, Raúl Valladares dice, 95%. Me acuerdo la muchacha, no la voy a mencionar. Ni la profesora. 52% está aplazada. No se graduó. No se graduó. Traigo esta historia mía porque así es más fácil pasar. Claro. 50 exámenes y 50 acumulativos. Ajá. No, ¿Y entonces pero- qué aprenden? Pero mire, la pregunta se tuvo que haber hecho en el Mire, año... las tengo sorprendidas las profesoras. No, pero mire, esa pregunta se tuvo que haber hecho en el año 2014. En el 2014... También lo dije. Sí, que- No, claro, pero mire, los hondureños tenemos memoria corta. Del 2014-2015 al año 2023-22, que comenzamos a modificar el sistema de evaluación, los estudiantes tenían 5 recuperaciones, Raúl, y tenían escuela de vacaciones. 5 recuperaciones y tenían 70 puntos de acumulativo y 30 puntos de examen. Nosotros hoy estamos dando 50 puntos de acumulativo y 50 puntos de examen. Vamos a tener flexibilidad en áreas que son mayormente prácticas, como educación física, como artes, las de técnica industrial. Ahora, este es un proceso, Raúl, que viene dando paso a paso. Mire, el primer año que nosotros entramos a la Secretaría de Educación en el 2022, primera disposición, eliminar la escuela de vacaciones porque eso era una farsa y la eliminamos. Algunos pegaron el grito al cielo, no nos acompañaron, etc. El siguiente año eliminamos las recuperaciones. El año que recién acaba de pasar establecimos una única recuperación, que también un montón de gente se nos vino encima. Este año la evaluación pasa de tener 70 puntos de acumulativo, pasa a tener 50 puntos de acumulativo y 50 puntos de examen. Cuando nosotros damos la nota de que vamos a dar 50 de acumulativo y 50 de examen, hasta escribió un muchacho que todos los días apunta cosas, dijo que mejor los pasemos. Lo que ese muchacho que apunta no se acordaba es que en el 2014 nos obligaron a dar 70 puntos de acumulativos. Dime el nombre del muchacho. Sí, Es que como es muchacho. anónimo, Ajá. sí, creo que es muchacho. Pero entonces el tema es que Ya sé, para el año 2026, es. para el año 2026, aspiramos a tener 60 puntos de examen y 40 puntos de acumulativo. Y en el año 2027, si se mantiene esta política de volver la rigurosidad a las evaluaciones, vamos a tener 70 puntos de examen y 30 puntos de acumulativo. Ahora, aquí nosotros debemos de ser, no somos cuadrados tampoco. El examen no es el único mecanismo para evaluar si los estudiantes se han apropiado de los conocimientos. Pero estas cosas han hecho que los estudiantes tengan mayor facilidad para hacer las tareas y eso no está mal, está bien. Pero ¿cuál es el problema, Raúl? Y esto le hago un llamado a los padres de familia para que se sienten a hacer tareas con sus hijos, con sus hijas. Miren, hoy hay herramientas de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial ya vino, se quedó y va a seguir mejorando. Usted, si redacta bien un prompt en el ChatGPT, y le puede decir, actúa como Raúl Valladares y escribe un editorial de 2000 caracteres y se lo hace y punto. Entonces, ¿cómo el profesor va a evaluar si ese muchacho hizo ese ejercicio o si se apropió de la investigación que hizo? Entonces está bien que se gane sus 30 puntos con tareas, pero donde nosotros vamos a ir validando si ese muchacho hizo las tareas y se apropió de los conocimientos, que es lo más importante, es en las evaluaciones que vamos a hacer. Ahora, este es el punto, Raúl. Cuando nosotros decimos evaluaciones de examen, no necesariamente que eso es un solo examen con los 50 puntos. El profesor puede dividir en 2 exámenes de 25 puntos. Los profesores hoy, nosotros respetamos la libertad de cátedra, tienen esa facilidad. O si quiere puede hacer 5 evaluaciones de 10 puntos y hace evaluación continua. ¿Sí?
¿Por qué estamos haciendo esto, Raúl? Porque sí necesitamos que los estudiantes vuelvan a agacharse a los libros a leer. Sí necesitamos nuevamente que los estudiantes se esfuercen. Por ejemplo, nosotros que somos casi de la misma generación, si nos asignaban una tarea, nos tocaba ir a la biblioteca a buscar libros, a leer y a releer para poder hacer las tareas. Hoy los niños con estas herramientas tecnológicas tienen mayor facilidad para hacer ese tipo de actividades. Entonces, ¿qué ocurre, Raúl? ¿Cuál fue el efecto de flexibilizar el sistema de evaluación desde el 2014 para acá? Número uno, parecía que todo era lindo, que mejorábamos los indicadores de calidad del sistema, porque la cantidad de aprobados era gigantesca y la cantidad de reprobados era poca, ¿sí? Pero ¿qué ocurría? Que es el segundo efecto cuando estos muchachos iban a hacer las pruebas de ingreso a las universidades públicas y privadas. No alcanzaban los puntajes mínimos y se quedaban por fuera del sistema. Entonces, ¿de qué sirve que estemos graduando una cantidad elevada de bachilleres que tienen su título de bachiller, que son los del Estado de Honduras? Pero si cuando van a validar sus conocimientos a las universidades no las tienen. Entonces, esa es una reflexión profunda que tiene que hacer el sistema educativo nacional, que nosotros hoy estamos apretando los indicadores. Y fíjese que nosotros este año, el año pasado, tomamos una decisión que a algunos les gustó y a algunos otros no les gustó, que fue eliminar ese montón de recuperaciones. Cuando todos los que estamos aquí éramos estudiantes, solo había una tan sola recuperación. Sí. ¿Sí? No te digo, perdón, no le digo que perdí una clase y que la gente se quedaba aplazada. Claro. No se graduó. Varios compañeros no se graduaron. Me acuerdo del profesor García, cuando se refirió a los graduantes, me felicitó ahí delante de todos los compañeros, porque mucha gente se quedó. Claro. Pero yo cuando veo 50%, eso que en el 2014 lo dije, y 50 acumulativos, entonces ¿qué van a aprender? Claro. Claro. Entonces, ¿sabe qué ocurrió? De una política oculta, digamos, que no salió oficialmente, pero ese era, pensamos nosotros los profesores que ese era el espíritu de ese mecanismo de evaluación que nos impusieron en el 2014. Los profesores terminábamos pasando a los alumnos. ¿Por qué terminábamos pasando a los estudiantes? Les teníamos que dar 5 recuperaciones, Raúl. Mire, se lo digo porque a mí me tocó. Yo muchas veces puse hasta 3 veces el mismo examen, ni siquiera lo cambiaba. Y aún poniendo el mismo examen 3 veces, ni así los pasaban. Entonces después venía el director distrital o el municipal. No, es que le voy a decir, la mayoría de los estudiantes éramos haraganes o son haraganes. Y los buenos profesores, más bien uno debe agradecerle. Yo recuerdo en la universidad al licenciado Jorge Reinaldo Amador, muy buen maestro. Le saludo a la profesora Teresa, que me daba contabilidad y finanzas. Recuerdo que ella muy buena profesora, aparte era guapísima la profesora. La profesora Dora de matemáticas, imagínese que me acuerdo de la profesora Teresa, la profesora Dora de matemáticas. Buen comercio. Oiga, pero ahí lo aplazaban a uno. Claro. No, es que el amor y rigor es necesario en los salones de clase. Claro, sí. Pero ¿y así cómo va a aprender la gente? Fíjese que a mí me ha acosado... Muerte en la risa está la profesora. Sí, porque ella lo de guapísimo me llamó la atención. ¿La reprobaba o no? No, con ella, así es. No, pasé las 2 en la recuperación. No, Okay. no, Pero no faltaba clase, Raúl. no faltaba clase. No, a esa clase con esa profesora. No, porque ahí era seguida las clases. Es que a mí, yo pasaba en el Virichiche jugando fútbol, pero mi papá me decía que me iba a meter al batallón y yo me daba miedo. Y me puse a estudiar, pues. Pero traigo esto porque en aquel tiempo usted perdió una clase y no pasaba el año. Sí. Pero ¿y ahora cómo está la cosa? Hoy, ¿cómo está? Este año, ¿cómo está? ¿Cómo pasa la gente? ¿Con cuánto pasa? ¿Con 60? No, siempre con 70. 70. Siempre con 70. Pero el nivel de exigencia Es mayor. de la evaluación, digamos, de lo que normalmente llamamos exámenes es superior. Sí. ¿Qué quiero decir con esto, Raúl, de lo que teníamos en el pasado? Si los estudiantes entregaban las tareas, tenían aprobada la asignatura. Con 70 ya. Sí, porque tenían 70 puntos de acumulativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué era lo que ocurría? Venía el director distrital y le decía a la directora del centro educativo, fíjese que sus índices de reprobación son muy altos. Entonces, mire, yo escuché directores de centros educativos decirle a su personal, miren, pasen. Mire, ve que usted los profesores no se componen, los varones. ¿Cómo se acuerdan las profesoras Teresa y Dora, verdad? Saludos al panel, dice el profesor Alexis Ordóñez. ¿Ah? Saludos al doctor Alexis.
Pero eso es una realidad objetiva, Raúl, que lo tenemos que involucrar a todos los actores. Y fíjate que un elemento importante que nosotros hemos impulsado es la escuela para padres. Ah, es que Alexis estuvo ahí en el Guillén también. Sí. Ya lo acordé. Sí. Es la escuela para padres. Nosotros hoy sabemos cuántos padres están reprobados. Y cuando me refiero a reprobados, no es que les aplicamos una nota, pero ¿de quiénes son los padres reprobados y las madres reprobadas? Las que no van a recoger notas, las que cuando un hijo tiene un problema en la escuela no llega a las citas que le hacen los profesores, etcétera, ¿no? Entonces, hoy tenemos una variedad de herramientas en la Secretaría de Educación para poder verificar esos procedimientos. Y las otras cosas que son muy importantes, Raúl, que a mí me tienen muy contento, y usted nos ha ayudado en este foro a poder hacer eso, es que las discusiones alrededor del sistema educativo siempre eran problemas de pago. Siempre eran quién es el ministro, que si al ministro lo van a sacar o lo van a dejar. Pero le voy a decir por qué. Yo hago eso con usted. Primero, usted es un buen comunicador, se lo he dicho al presidente Zelaya. Porque cuando vienen ellos, las profesoras que hoy están aquí y el señor ministro, quiero que la gente se entere de las bondades que hay para que la gente vaya y buscar a cómo ayudarle a sus hijos. Pero si yo me pongo aquí de que los cachurecos están peleando con usted o los del libre con los cachurecos, en nada estamos. Eso es lo que quiero, que la gente sepa para que se oriente con sus hijos cómo ayudarle. Claro, y fíjese que eso es muy importante, porque si nosotros no tenemos... Yo cuando quiero que haya pleito aquí, llamen a los políticos que lleguen y va a haber pleito. Me acuerdo. Sí. Bueno, andaba en las calles este señor gritando en contra del gobierno de nosotros. Sí, es cierto. Era dirigente estudiantil Bueno. yo. Entonces, si no tenemos fortalecido el trinomio padres de familia, estudiantes y docentes, va a ser muy difícil que alcancemos lo que anhelamos. Y le doy una muestra que con poco podemos ir avanzando. Nosotros hoy, en la Secretaría de Educación de Honduras, es la primera secretaría de la región centroamericana que tiene bachillerato virtual. Entonces, hoy tenemos estudiantes en el bachillerato virtual en el Reino de España, estudiantes en Estados Unidos y tenemos un estudiante en Inglaterra. Entonces, ¿qué ventana nos abre el bachillerato virtual? Para los hermanos hondureños que se tuvieron que ir al extranjero, si solo hicieron primero de bachillerato, Raúl, hoy se pueden conectar a cualquier hora del día o de la noche y tomar sus cursos del bachillerato virtual. Y estamos haciendo gestiones ya con el canciller Reina y vamos a ir a graduar este año, a entregar títulos a las embajadas y a los consulados a Estados Unidos y a España. Pero esto más, si hay un joven, por ejemplo, que ya se pasó de la edad para ir a un bachillerato convencional, pero todavía tiene los deseos de estudiar y rebasa los 18 años, hoy ingresa a la plataforma de la Secretaría de Educación y en cualquier mes del año, Raúl, puede comenzar su bachillerato virtual. El año lectivo regular en Honduras opera del 1 de febrero al 30 de noviembre de cada año. Si ese muchacho se quiere matricular en agosto en el bachillerato virtual, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, vamos a aumentar la cobertura de la educación media, por ejemplo, con este bachillerato virtual. Con la presidenta Xiomara inauguramos una escuela en la comunidad de Río Tinto, en Atlántida, en el municipio de Tela, es una comunidad garífuna aislada. Tenemos hasta 9º grado. Pero ahí ya tenemos un aula virtual. Esa comunidad no tiene electricidad y no tiene cobertura de internet, ni siquiera la señal de telefonía de las dos privadas. Pero esa escuela hoy tiene computadoras, tiene internet y tiene electricidad solar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? De 7 de la mañana a 12:40 del día va a operar el centro básico que inauguramos, pero vamos a colocar un profesor para tener abierto la sala de computación y los muchachos que están en edad para poder ir a un bachillerato que no pueden salir de la comunidad van a poder ir a utilizar las computadoras de la escuela, a conectarse con el internet de la escuela para comenzar estudios en el bachillerato virtual. Sin duda que eso no es lo óptimo, lo mejor de la educación es tenerla de manera presencial, pero es una opción flexible que le estamos dando a la población, tanto a la que emigró como a la población que está en zonas aisladas que no hay bachilleratos, para que puedan tener un bachillerato y si su familia hace un mayor esfuerzo, enviarlo a la universidad o tener las certificaciones para optar a un puesto de trabajo en el cual le exigen tener su bachillerato. Para nosotros eso es muy importante, Raúl, y bueno, graduar esa primera promoción este año para nosotros va a ser muy significativo. Sí. De todo esto,
¿Qué le dice a la población? En su ramo que es de jóvenes y adultos. Que todavía tienen la oportunidad, que no importa la edad que tengan para reinsertarse al sistema educativo. Entonces los invitamos a la persona que no sabe leer y escribir a que forme parte del proceso de alfabetización, y el que ya se alfabetizó, que pase a cursar en cualquiera de los grados que se quedó. Sí. Para el ministro, que anote el Instituto Ibrahim Gamero Idia, que es de la Ermita Talanga, es un solo desastre. Ponga orden a ese colegio. La mayoría de los profesores se van antes que termine su jornada. Casi no hay matrícula en la tarde porque los profesores no llegan o se van y los alumnos no llegan a nada y luego se van. Hay mucho profesor Aragán, dice aquí uno de los televidentes. Bueno, nosotros hoy con la dirección de supervisión y acompañamiento estamos haciendo visitas regulares. Lo vamos a visitar. Mire lo que me escribe una profesora del Paraíso. Buenos días. Por ejemplo, con eso de las 5 recuperaciones, es cierto, este año se me quedó un estudiante en 10º y los padres de familia vinieron a visitarme y querían que lo aprobara a fuerza. Y esa es otra cosa que está ocurriendo mucho. Yo quiero llamar a la madre de los padres de familia, Raúl, a la reflexión. Porque mire, de poco o nada sirve que los estudiantes tengan el título y no sepan. Y bueno, cuando nosotros éramos estudiantes, no hace mucho, si yo reprobaba una asignatura o usted reprobaba una asignatura, ya cuenta usted que su papá lo tenía amenazado que lo iba a mandar al batallón. Sí. Casi que reprobar una asignatura era una tragedia. Hoy los papás y las mamás, muchos, no estoy diciendo que todos, pero muchísimos se enojan porque los estudiantes reprueban. Y vean, las clases están hechas para que los estudiantes aprendan y avancen al siguiente nivel. Pero tampoco podemos ser irresponsables de aprobar o promover estudiantes al siguiente nivel si no tienen los conocimientos y las competencias mínimas. Entonces, ¿qué llamado le quiero hacer yo a las madres y a los padres de familia? Si su hijo el año pasado reprobó el grado, no lo saque de la escuela, no lo saque del colegio. Matricúlelo nuevamente. Que ese año que no aprobó sirva de escarmiento y le facilite tomar conciencia para aplicarse en sus estudios. Lo peor que puede pasar es que lo saque de la escuela. Ahora, también, Raúl, debemos de comprender que no veníamos de vacaciones y que los niños que nosotros tenemos hoy, por ejemplo, en 4º grado, son niños que en el 2022 arrancaron su año de manera semipresencial. Pero los niños que tenemos en 5º, en 6º y en 7º, hicieron 1º y 2º y 3er grado en la casa. Porque recuerden que... 1º, 2º. 1º, 2º y 3º. Porque estábamos en la pandemia. Entonces, ¿qué ocurre? Eso sin duda que ha generado un impacto negativo en la calidad de los aprendizajes. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Padres de familia que tuvieron a sus hijos de manera virtual en los primeros años de la escuela y en los primeros años del colegio, deben de dar un seguimiento muy preciso del desarrollo académico de sus hijos, porque sus hijos en relación a los que se matricularon en el 2023 tienen una gigantesca desventaja y eso va a generar un impacto negativo en la calidad de sus aprendizajes. Pero si papá y mamá trabajan en equipo con el profesor, con la profesora en los centros educativos, esas falencias que viene arrastrando resultado de la pandemia, las va a poder superar y seguro va a ser un estudiante destacado. Pero eso depende no solamente del niño, Raúl, eso depende del concurso y los esfuerzos del niño, de la madre y el padre de familia y del docente. En ese sentido, comprender que la pandemia nos ha afectado muchísimo es fundamental. A mí me gusta mucho jugar con mis sobrinos. Yo he identificado a algunos de mis sobrinos y de mis sobrinas, por ejemplo, que ingresaron a la escuela en la pandemia, que no saben jugar, que no saben correr, que no pueden rodar, que no pueden patear un balón, que no pueden lanzar objetos como una pelota o una cosa tan básica como lanzar una piedra. O armar rompecabezas. Armar rompecabezas, el tema del motor fino. ¿Por qué? Porque estaban atendiendo sus clases desde una computadora, desde un tablet, un teléfono. Yo invito a los padres de familia a que jueguen con sus hijos, sobre todo los niños que tenemos en educación inicial,
no les den estas cosas a los niños chiquitos. Es muy cómodo, y sobre todo para los papás millennials, un niño está jugando o está pidiendo atención, le entregan un teléfono, los padres no tienen idea del daño terrible que le están causando a sus hijos chiquitos entregándole estas cosas. Oigan, y eso Es terrible. es normal, ¿vale? ¿Anda a jugar? Sí. ¿De que son bebés? Sí. Sí. Mire, y hay muchísimos... Deja de joder, ¿vale? Sí, Andamos. sí. Hay muchísimos estudios alrededor Sí, hombre. de los efectos negativos que están generando las pantallas. ¿Cómo hablamos los hondureños así? Vaya, deje de joder, tenga. Sí, exacto. Y, Calla y pote vos, dale el celular. por ejemplo, usted ya no ve niños jugando en la calle. Pensé eso, nosotros. Tejo, jugamos. Claro, entonces, por ejemplo, siempre en modalidades Dije, no, educativas... muchachos, dije el Chele que ya ni Maule jugamos. No puede. Nunca tocaron Es un cierto. trompo, un Usted yoyo. también. Que un trompo, ¿cuándo? Pero en realidad, fíjese, Raúl, que si nos vamos y nos remontamos a la historia, todos esos juegos en realidad eran instrumentos pedagógicos y lúdicos, porque servían para desarrollar el motor fino y el motor grueso de los niños. Lo que pasa es que, como se convirtieron en cosas tradicionales que después por la tecnología se fueron abandonando, la sociedad no ha valorado la importancia del juego. Pero es que la gente también, la gente ya mayor, también la tecnología los tiene. Un día me dijo Mel Zelaya, oíme vos, ¿tenés Alexa? Vaya. Es cierto. Pregúntele cuando vea a Mel. Sí, el juguete del presidente hoy es una pizarra electrónica. Lo único que han dado los chinos es a pizarra. No es mentira, me dijo, oíme vos, ¿tenés Alexa? Los tiene atrapados. Sí. Ese mundo. ¿Y cuál es la tecnología que tiene educación en vaya, por ejemplo, ahí en su colegio? Que es un Nosotros- colegio famoso. Mire, habían dos colegios famosos. El técnico suyo y el Luis Bobrán. El técnico Honduras y el Luis Bobrán han sido famosos aquí en Tegucigalpa, ambos colegios. Porque la gente se prepara técnicamente, porque antes solo éramos bachilleres o peritos. Pero cuando salieron esos dos colegios técnicos, era una nueva opción para los jóvenes. Y me parece que es importantísimo los dos colegios. ¿Qué tecnología tienen ustedes ahí? Nosotros ofrecemos actualmente dentro de la oferta académica el bachillerato en informática y también el informática con orientación en robótica. Y también hemos desarrollado a través de las nuevas reformas que se han hecho a las mallas curriculares en electrónica, por ejemplo, ya llevan clases del mundo de la tecnología y vamos a agradecer a la Secretaría de Educación que el año pasado, a finales de año, dotó de equipos nuevos que no le hemos todavía, como dicen, estrenado. Estamos esperando que nuestros estudiantes ingresen para poderles mejorar los laboratorios en electrónica y también en mecánica industrial, al igual que en el mundo de la informática, pero también quiero hacer mención que a través de la Secretaría de Educación se ha apoyado, se ha dotado de lo que es el Internet a través de la Dirección de Gestión por Resultados, creo que nos dio eso, porque antes se pagaba una factura grande, enorme en cuanto al uso del Internet, pero ahora ya tenemos ese Internet gratuito en los laboratorios y eso es importante destacarlo. Y también, licenciado, quiero hacer mención desde que el señor ministro estuvo en el técnico Honduras, porque todavía está, pero ahorita está ocupando un cargo, pero en su tiempo él sabe de que activaron el comedor estudiantil, que es importante destacarlo, que este año, desde el año pasado se reactivó y estamos dándoles un tiempo de comida a aquellos estudiantes que no tienen recursos y que puedan permanecer en la institución, porque en el caso de robótica, pues tiene un horario de jornada extendida y entonces lo atendemos, al igual que hemos activado lo que es la Academia de Matemáticas, que ganamos este año también la medalla de plata, y eso es importante que hemos fortalecido ese mundo de las matemáticas, que el técnico siempre ha destacado por eso. Y quiero hacer mención que el año pasado cubrimos alrededor de 300 estudiantes de las dos jornadas matutina y vespertina en atención al comedor estudiantil, tuvieron su tiempo de comida y nos llenó de mucha alegría saber que dentro de los testimonios de varias de las estudiantes del año pasado agradecían porque a través de la matrícula gratis que recibimos en el técnico Honduras, que es de 1 millón de lempiras, hemos venido destinado una porción, como dice, o hemos apartado una vez que nos reunimos con todos los jefes para poder contratar una señora que prepare los alimentos para estos jóvenes y los atienda
y puedan permanecer en la institución. Una de los testimonios de las estudiantes, no voy a decir de cuál es su nombre, pero me llamó la atención que ella decía, con esto pude estudiar este año y culminar, ella está próxima a culminar este año 2025 su carrera, pero nos llena de emoción saber de que pudimos dejar este legado a través de la matrícula gratis y esta proyección importante tan humana que ha hecho el señor ministro de Educación desde que él estuvo en el Técnico Honduras y todo el equipo de trabajo de profesionales de la institución, que la verdad nos sentimos orgullosos porque son muy especializados y estamos preparados para recibir a toda esta nueva población que ha llegado, que incluso vienen de escuelas privadas. Ya tenemos matrícula, hicimos una matrícula el año pasado, ya de primer ingreso, y llegamos aproximadamente ya de séptimo grado, llegamos a 300 estudiantes, solo en la parte de inscripción. Me imagino que ya para esta semana, próxima semana, ya tendremos lleno. Y sentimos mucha satisfacción saber que confían en la educación pública. Y una de ellas soy yo. Este año mi hijo va a cursar en el Técnico Honduras y sobre todo porque nosotros como mamás debemos ser las primeras que debemos creer en la educación pública y sobre todo en la educación técnica, porque no solo para el varón, sino que también para la niña, saber que puedan desarrollar competencias que de repente siempre se había dejado históricamente o culturalmente en Honduras, que la mujer no podía de repente hacer algún tipo de instalaciones en sus casas. Entonces eso nos permite a nosotros abrir las puertas y decirles nuevamente que aunque hemos tenido una gran cantidad de población de mujeres o de niñas o de jóvenes en el Técnico Honduras, pues ahora hay mucho más apertura. En los cursos vacacionales también tenemos estudiantes o participantes que son no solo del Técnico Honduras, sino que también de otros institutos técnicos, que las tenemos acá y que las vamos a graduar en las próximas semanas, y eso nos llena de mucho orgullo. Cuando entrevistamos a los docentes nos dicen, fíjese, me dice, que las más comprometidas y enfocadas son las niñas. Y eso significa que estamos haciendo las cosas bien en el país. Vamos por mejores tiempos y sobre todo por un mejor empoderamiento de la mujer. Aquí me pregunta la gente, ¿creen que da resultado llevar los exámenes a un 70% la evaluación final? Ahí se van a hablar un montón. Tenemos una pero ¿cuánto es de acumulativo? 50. Solo le faltan 20 puntos. Pero, insisto, Raúl, este es un tema progresivo. Miren, la gente nos dice, ¿será que eso va a funcionar? Sí tenemos una conclusión, que la evaluación que teníamos de 70 puntos de acumulativo y 30 puntos de examen nos dio resultados negativos. Negativos en los aprendizajes, muy buenos en las estadísticas. ¿Usted siempre fue bien estudioso? Fíjese que yo siempre fui un estudiante distraído. En las clases que a mí me gustaban, me iba súper bien. En las clases que no me gustaban, yo fui a recuperación en inglés, por ejemplo, que odiaba la clase de inglés. Por eso, porque sacar 70 con 50 acumulativos no es tan difícil. No es tan difícil. Pero ¿eso es bueno o es malo para los jóvenes? Para el futuro de Honduras, porque es el futuro de Honduras. ¿Qué pasaría si sus... Fíjate que los dejé pensando a todos. No, ¿qué pasaría si sus empleados, qué pasaría si sus empleados no tienen un nivel de rendimiento adecuado, Raúl? Les digo que no. Adiós, ¿verdad? Claro. Esa es la vida real. Este mundo es un mundo, aunque no nos guste a algunos, de competencias. Sí. Y los estudiantes que no alcanzan los conocimientos mínimos para avanzar al siguiente nivel, no deben de avanzar al siguiente nivel y debemos de hacer esfuerzos para que lleguen a ese nivel. El mejor ejemplo es lo que usted acaba de explicar. Fíjese que el otro día venía con uno de mis conductores y me estaban atacando en una radio por este mismo tema de la evaluación. Primero dijeron que comenzaron el programa diciendo que estaba loco porque había quitado las recuperaciones y que era inhumano que los niños solo tuvieran una oportunidad para recuperar los aprendizajes. Y después dijeron que bueno, lo de la evaluación. Y me dio el ejemplo Wilmer de su hijo. Me dijo, fíjese, jefe, me dice que el año pasado mi hijo dejó para recuperación 3 asignaturas. Y las pasó en las recuperaciones, me dice. ¿Y pero no lo pidió? Yo me imagino que sí, así como Wilmer. Mi papá no se daba cuenta, mi papá creía que yo pasaba. Su mamá era la compinche. Mi mamá era la que sí. Entonces me dice, y fíjese que como lo estuvimos diciendo, acordate que solo hay una recuperación, este año que acaba de pasar, me dice, no fue ni a una recuperación. Entonces le puedo decir resultados positivos de las políticas que ya tomamos.
En relación al año 2023, solo tenemos 3.000 estudiantes más reprobados. Entonces, nosotros pensamos en nuestras proyecciones que íbamos a tener un 8% de índice de reprobación, es decir, duplicar la cantidad de reprobados que teníamos en relación al año 2023, pero no llegamos ni siquiera al 5%. Es decir, que nuestra estrategia funcionó. ¿Qué trajo consigo ello? Que papá y mamá posiblemente apretó más al estudiante en el rigor académico. Y los estudiantes también asumieron mayor responsabilidad porque sabían que solo tenían una oportunidad. Entonces, en promedio, en educación media, ¿cuántas asignaturas reprobaban los estudiantes? Entre 4 y 5. Tenían 5 recuperaciones. 5 recuperaciones. Sí, claro, habían solo. Sí. Entonces, ¿qué hacían? Esta primera recuperación solo le apostaban a una clase. Qué mala educación. Pero ese era el sistema de evaluación que teníamos y es el que estamos cambiando, Raúl. Entonces, la evaluación no solamente debe ir acompañado de lo que estamos discutiendo, sino también de ofertas académicas, Raúl, que sean atractivas para los estudiantes. Nosotros el 26 de septiembre del año pasado publicamos los nuevos bachilleratos, que tenemos 33. Algunos siguen siendo los mismos, solamente que se han reformado los contenidos. Pero, por ejemplo, hoy Honduras es el único país de la región que tiene un bachillerato bomberil, que está orientado... ¿Qué bachillerato bomberil? Está orientado a los muchachos y a las muchachas que quieren ser bomberos de profesión. Entonces, nosotros hemos insistido en la educación orientada. Mira, aquí se cometió un error en gobiernos anteriores, que fue estandarizar y que todo el tercer ciclo sea igual, y eso no puede ser igual. Por ejemplo, el caso del técnico Honduras. No es correcto que un estudiante llegue a 10º grado a los bachilleratos y llega de repente al taller de mecánica industrial, nunca ha tocado un flexómetro, que es el metro, no sabe qué es un pie de rey, no sabe las unidades de medida técnica que se ocupan en los talleres. ¿A dónde hacemos esa preparación? Cuando el niño llegue en 7º grado. Entonces, la educación del tercer ciclo orientado nos sirve para tener profesionales con mayor capacidad y mayor experiencia. Otro bachillerato que a nosotros nos encanta y que lo impulsamos con muchísima fuerza es el bachillerato en cooperativismo. Ese bachillerato en cooperativismo está permitiendo que desde los territorios más aislados del país la población se organice, haga sus emprendimientos, comience a hacer negocios en la cooperativa y mejore sus ingresos. Ayer me reuní con funcionarios del CRS que están también en este esfuerzo con nosotros. CRS es una organización no gubernamental que nos ayuda muchísimo en la Secretaría de Educación. Están promoviendo también las cajas de autoahorro. Me contaba uno de estos funcionarios que en una escuela en un grado de primaria, entre todos los niños, de todo lo que ahorraron en el año, se hicieron 20,000 empiras. Esos niños ya van con la mentalidad de generar crecimiento económico. Muchos de ellos ya deben de pensar en tener sus negocios, están generando ya habilidades para ello. Otro aspecto otro bachillerato que nosotros estamos impulsando con muchísima fuerza es el de promoción social y desarrollo comunitario. Mire, hoy las comunidades llegan muchísimos proyectos, pero se van las organizaciones no gubernamentales o las mismas agencias del Estado, se retira el proyecto y el proyecto muere. Entonces usted ve que hay proyectos de donación de gallinas. Mientras hay acompañamiento técnico del gobierno o de la ONG, ahí están las gallinas bien bonitas. Se retira el proyecto, solo quedó el galpón. Hoy con este bachillerato nosotros estamos aspirando a eso. Otro bachillerato nuevo importante, este año es el año de las artes en la Secretaría de Educación. El nombre de la promoción es Pablo Zelaya Sierra. Tenemos el bachillerato en formación artística y gestión cultural. Ahí. En ese país, aquí me escribió el otro día, a mí me gusta eso del arte. Dos cosas. La Biblioteca Nacional. ¿Eso a quién le corresponde? Antropología, no, perdón, la Secretaría de Cultura. Eso da pena. Estoy de acuerdo con usted. Hace un par de años fui a la hemeroteca. Ya no hay nada. Ya no era aquello de hace años que estaba empastado. Pues y nosotros todo. nos mandaban Los periódicos a hacer ahí reguados. Sí. Sí. En la hemeroteca. Sí. Claro. Cuando yo hice mi investigación de la maestría, pasé muchísimas horas en la hemeroteca y sí es una situación muy compleja. Pero ahí viene el otro tema, ¿por qué urge la ley de financiamiento? Porque no tiene recursos, no tiene presupuesto. Yo me he hecho amigo del director de la Galería Nacional de Arte, el licenciado José Jorge Salgado.
da pena ir a la Galería Nacional de Arte de Honduras. Que ahí debería ser bien hecho para que las escuelas y colegios vayan. Y, Sí. Estamos trabajando dos proyectos importantes. Uno es que, debería de hablar usted con el director con todo gusto. Eso queda en el centro, ahí donde era el correo. Sí, mire, Cuando este año, por ejemplo, la Escuela Nacional de Bellas Artes solamente está en Tegucigalpa. Pero tenemos municipios aquí cerca de Tegucigalpa que se está impulsando mucho el arte. En paz descanse el alcalde Paquito Gaitán, que fue un gran precursor de la educación artística y popular. Hoy hay un gran taller allá de esculturas. Entonces, vamos a abrir en Cantarranas. Entonces, en Cantarranas vamos a abrir una sección de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Los muchachos y las muchachas de Cantarranas que están trabajando el tema de arte no van a tener que venir a sacar el bachillerato hasta aquí a Tegucigalpa, sino que allá van a ser atendidos por artistas. Y con el alcalde estamos trabajando toda una estrategia para atender el tema artístico. En un centro educativo aquí en la capital estamos construyendo la primera galería de arte de la Secretaría de Educación, porque este bachillerato es en formación y gestión de la cultura. Por ejemplo, si Raúl Valladares quiere hacer la fiesta de cierre de año con los empleados de Canal 11 y quiere tener un cuadro de danza, ¿a dónde lo contratan? No hay espacios. No tengo idea dónde es. Bueno, no hay espacios para eso. Bueno, Pero sí. hoy en la galería vamos a tener gestión de la cultura. Si usted quiere, por ejemplo, contratar ¿Y la orquesta? la estamos impulsando. Eso lo hemos Ah, trabajado que, muy bien. Eso cerró también, ¿verdad? No, lo estamos trabajando muy bien con... No, pero un tiempo que cerró eso. Pero hoy funciona. La ministra Anarela lo está haciendo muy bien. Por cierto, usted utiliza Spotify. Sí, claro. Busca Ignario Cívico Escolar. Es la Orquesta Sinfónica de la SECAP con el equipo de la Secretaría de Educación y tenemos todo el Ignario Pero Cívico este ahí. gobierno no informa nada de eso. Si no lo tengo sentado usted, ni cuenta me voy yo y menos lo que nos están viendo. Hay que pagar publicidad. No sé, pero no informan. todo lo bueno. Claro, entonces, todo por lo bueno ejemplo, que viene haciendo. Hay cosas buenas. Mire eso que usted acaba de decir. La Banda de los Supremos Poderes es la agrupación musical más antigua del país. Y nunca había tenido, Raúl, disco grabado. Hoy, ese esfuerzo en conjunto y el trabajo colaborativo entre la SECAP y la Secretaría de Educación, graduamos el primer disco de la Banda de los Supremos Poderes. Entonces, todos los signos, por ejemplo, nosotros nos aprendimos el himno al Pino, el himno a Morazán, el himno a la Madre. Hoy todos están, lo pueden buscar en todas las plataformas de consumo de música digital, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, en YouTube. Y ahorita ya está saliendo casi del horno el nuevo disco de la canción folclórica Con voces nacional. infantiles. Y vamos a publicar también un tercer disco, que son los signos, pero en versiones infantiles. Porque ese primer disco que publicamos con el sello editorial Sabio Valle es un disco que tiene los arreglos musicales y la composición de los autores originales. Pero las notas son muy altas para que nuestros niños alcancen las tonalidades. Entonces, trabajamos con la SECAP y la Secretaría de Educación unos arreglos musicales y vamos a hacer una versión escolar de esos himnos. Hay algunos otros bachilleratos que son muy interesantes, como el marítimo portuario, por ejemplo, para las agencias aduaneras. Eso nos va a servir muchísimo. Hay un enorme sector ahí que estaba desatendido. Hay también uno sobre mecánica de aviación, que como bien decía la profesora Lana, hay cosas interesantes que estamos trabajando con las Fuerzas Armadas de Honduras, ¿verdad? Ahora mismo en el Técnico Honduras, este año, Vamos a empezar la vinculación con Vamos ellos a directo comenzar la vinculación. para formarlos en educación técnica. con ellos, el asistente ejecutivo bilingüe, por ejemplo, Raúl, que para nosotros eso es muy, pero muy importante. El bachillerato técnico profesional en salud y nutrición comunitaria, el tema de la nutrición infantil, debe y es hoy en el gobierno de la presidenta una política central de Estado. Pero necesitamos gestores que nos puedan ayudar con todos esos elementos. Y por ejemplo, yo aplaudo muchísimo al ministro Mario Moncada, que ha andado construyendo canchas en todo el país, desde los departamentos de la zona central hasta el departamento de La Mosquitia, que es el que está más aislado. Pero lo importante de esas canchas es quiénes las van a usar, que son los niños y las niñas. Y por ejemplo, este año, Raúl, en el Instituto Central Vicente Cáceres vamos a aperturar el bachillerato en deportes y recreación. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado el gobierno de la presidenta está construyendo la infraestructura del deporte,
pero por otro lado no tenemos la estructura que debe de administrar, potenciar y desarrollar el deporte. Entonces, este bachillerato, por ejemplo, en deportes y recreación, que vamos a aperturar este año en el Instituto Central Vicente Cáceres, va a permitir dos cosas: que los egresados de ese bachillerato tengan salida laboral, pero también que puedan proseguir estudios en el siguiente nivel educativo en las disciplinas de deporte y de recreación. Esos muchachos van a poder ir a trabajar como entrenadores personales, como entrenadores de gimnasio, como ayudantes de técnicos en diferentes deportes, o ir a estudiar a la universidad. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Yo recuerdo que cuando el Papa invitó a 100 líderes influyentes del mundo en materia educativa, el único ministro varón que invitó fue a mí. Y aquí se rieron porque le entregué una camiseta de la selección de Honduras. ¿A él le gusta el fútbol? Le encanta el fútbol y tiene una sala gigantesca en el Vaticano. Yo tuve ¿Usted sabe que un entrenador cuenta una historia del Papa? Creo que fue, no sé si fue el Coco Basile, un entrenador argentino. Él es seguidor del equipo San Lorenzo de Almagro, donde jugó un hondureño, Bennett. Pues llega el nuevo entrenador, porque iban perdiendo, corrieron al entrenador, entonces llega un nuevo entrenador. Entonces está el nuevo entrenador y en eso entra el Papa Francisco. Y dice el nuevo entrenador: ¿y a ese quién lo dejó entrar? No era Papa, todavía no era Papa, pero era el Papa, el cura de ahí de Argentina, y era seguidor de ese equipo. Entonces entra el tal Francisco. Él oraba con los jugadores antes del partido, pero el nuevo entrenador dijo: ¿y el cura quién lo dejó entrar? Sáquenlo. Lo sacó. Él mismo cuenta historia con el Papa Francisco. Yo sí entendí cuando él le dio una camiseta de la selección al Papa Francisco, porque al Papa Francisco le gusta el fútbol. Yo al Papa Benedictus, cuando fui con el presidente Zelaya, le entregué un cuadro de Mauri. Y ya voy a hablar de los pintores hondureños. Un cuadro de Mauri de la Catedral de Tegucigalpa. Y ahí le explicamos que era la Catedral de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Yo sí entendí cuando usted le dio la camisa, y él leo porque a él le gusta. Le encanta. Y además le regalé unos libros también. Los libros no fueron noticias, la camiseta sí. Pero aunque se rieron, nosotros seguimos avanzando. Y hoy tenemos firmado... Hoy lo voy a reforzar a usted. No estaba pensando mal, usted bien, está bien, es la camisa de la selección de Honduras. Cuando estábamos en Roma, a ver, le dije al presidente de Zelaya: fíjate que voy a hacer una cena, fíjese, presidente, que voy a hacer una cena con David Suazo. Andaba la primera dama en ese momento, la hoy presidenta Xiomara Castro. ¿Para qué vos ahí con Emel? Mira, le digo, David Suazo es un hombre mundialmente conocido por el fútbol y es un representante de Honduras. Y Mel, estuvimos en esa cena, Mel, la presidenta Castro, el presidente Zelaya, la presidenta Boy Castro, primera dama, Milton Jiménez, creo que estaba la Pichu también, y yo en esa cena. Porque el deporte es algo mundial, y así apareció el presidente Zelaya. En los periódicos de Italia, sí, yo estaba con David Suazo. Claro. Y usted no quería que se dieran cuenta que ya ahí andaba el presidente de Honduras. Claro. Sí. Y está bien que usted le dio esa camiseta. No, pero sabe que una de las cosas lindas porque no solamente fue la visita, sino que tuve el honor de estar en una jornada de trabajo con él y con el equipo de la Santa Sede 3 días en el Vaticano. Y de ahí salió firmar el convenio con FIFA. Y hoy Honduras es el segundo país de Centroamérica, después de Costa Rica, de tener FIFA for School. Y eso nos permite, hoy tenemos contratados un número importante de profesores de educación física, Raúl, que no dan clases en los salones de clases, sino que se dedican única y exclusivamente a entrenar niñas y niños. Entonces, por ejemplo, si la profesora Tracy lleva 4º grado, y de ese 4º grado hay 3 niños o 3 niñas que están entrenando con el profesor Tábora, por ejemplo, que es quien dirige en la zona norte, o el profesor Humansor, que es el que dirige en la zona sur, o el profesor Nahún Espinosa, que hizo tricampeón al Olimpia aquí en la zona central. No va a ser la profesora Tracy quien les va a poner la nota de educación física, es el profesor que los está entrenando. El año pasado también cerramos con el coro de los 1000. Rompimos un récord centroamericano, Raúl, 1046 niños en un coro. Entonces, nuestro proyecto de prevención de violencia está desarrollándose a través del deporte y a través de las artes. Eso es bueno. Sí, ¿y quién auspicia eso? ¿Quién acompaña? El Papa Francisco. Por eso nos invitó a esa reunión, por las cosas que veníamos avanzando, y sin duda que hoy las vamos a profundizar. ¿Y qué sucede? De esa buena gestión, hoy CAF, que está en Honduras,
nos está haciendo una donación de recursos para poder seguir impulsando estos proyectos que, como lo decíamos anteriormente, son actividades educativas no escolarizantes, pero son formativas, que no solamente desarrollan la parte académica, digamos, de lo que normalmente se hace en los salones de clase. Mire qué cosa más linda, 1046 niños con la banda de rock más emblemática del país, que por cierto a los Diablos Negros en el año 2022 los declaramos embajadores de la educación. Cuando yo estaba en el colegio había una cosa que llamaba Pod Clan, y era que las bandas de los colegios competían y se hacía en el Callejas Valentine, que se lo llevó El Mich. el MIS. No han vuelto a hacer un gimnasio. Este año vamos a hacer... Este año les quedan 10 meses. sí, 9. El festival de... No es cierto, este año. Bueno. Sí, el festival de la canción popular y de la canción inédita. Lo vamos a invitar, que nos acompañe en el Teatro Solo Nacional. le digo esto que dice el viceministro de Finanzas. Por cierto, viceministro, ya me dijo Raúl de lo que usted le planteó. Saludos al ministro. El programa de inversión pública ya contiene un proyecto. Estoy hablando de don Roberto Ramírez, viceministro de Finanzas. Dice, saludos al ministro. El programa de inversión pública ya contiene un proyecto de inversión para arte y música. Primero en la historia del país, el cual en sus componentes está recuperación del patrimonio cultural, compra de instrumentos y además capacitación y financiamiento para música y artes. Esto lo maneja SECAP, no sé qué es eso. Sí, la Secretaría de Cultura. Ojo, ¿por qué? Miren, muertos. Él habló de Pablo Zelaya Sierra, uno de los más grandes pintores de la historia. Muertos: Pablo Zelaya Sierra, Ruiz Matute, Becerra, Antonio Velázquez, Gelacio Jiménez, Benigno Gómez, Aníbal Cruz Garay. Escuelas y colegios no le hablan de eso en Honduras. En Honduras a los muchachos, a los estudiantes. Roque Zelaya está vivo, Vizquerra está vivo, Mauri está vivo, Armando Lara está vivo, Luis H. Padilla está vivo, Durán Lanza, Monzón, y puedo seguir. No le hablan de esos grandes artistas que tiene Honduras. El otro día fui a Guatemala por cuestión de trabajo y entré al Hotel Hyatt. Y había un gran cuadro muy lindo. Y dije yo, ¿será de Armando Lara ese cuadro? Y me acerqué. ¿Es de Arzú? No, es de Armando Lara. Jaya en Guatemala. Ah, en Guatemala. No aquí. Arzú fue compañero mío del Samiel. Lo ponía de portero. ¿Era bueno? Sí, era bueno. Las manotas que tenía aquel moreno. No, y se sentaba cuando estábamos esperando el bus a pintar con carbón rostros. Santo Arzú, ¿qué otro? Sí, claro. Compañerito mío en el Samiel. Saludos, Arzú. Gran artista. Ezequiel Padilla también. Es un gran... Este año le dimos la Escuche, orden. Le aquí dimos me la orden escribe, Morazán. si mal no me equivoco, hay un cuadro de Ruiz Matute en la Galería del Vaticano. Ese es un pintor hondureño, ya murió. El único centroamericano en la serie de Lázaro, Ezequiel Padilla. Pero no, ni muchos maestros ni saben de lo que estoy hablando. Claro. Bueno, es parte de por qué este año lo bautizamos Pablo Zelaya Sierra y lo hemos definido como el año de las artes, precisamente por eso que usted está explicando. Y aquí hay un tema sociológico que hay que comprender, Raúl. Los países con economías deprimidas, y sobre todo con toda esta filosofía de la desesperanza que tiene el país, no aprecia las expresiones artísticas o las aprecia muy poco, y en la misma dimensión las expresiones deportivas. Y la única manera de tener sociedades democráticas con personas con alto nivel de capital social es haciendo arte y deporte, además de lo que hacemos normalmente en la escuela. ¿Por qué? Porque todas estas actividades extracurriculares, que son parte de la formación, desarrollan todas esas habilidades blandas que a veces la escuela no puede desarrollar, que hoy en las gerencias de recursos humanos están de moda, ¿verdad? Dar todas esas capacitaciones y cursos, ¿verdad? Que hasta tienen un concepto en inglés, que no es más que el trabajo en equipo y la construcción de soluciones en equipo. Usted haciendo deporte, usted que fue deportista, sabe que uno ahí aprende a ganar, aprende a perder, a comunicarse, a trabajar en equipo, a superar retos, a ponerse metas. Y lo mismo pasa con las artes. Y imagínese usted que hablábamos del maestro Santo Arzú Kioto. Hoy, el año pasado, le dimos la Orden Morazán, que es la distinción más alta que da la Secretaría de Educación a ciudadanos que han aportado importantes actividades a la formación de nuestros niños y de nuestras niñas. Y el maestro Arzú Kioto, sin duda, que es un referente de la plástica nacional.
Entonces nosotros con esta Santito iniciativa, le decía la mamá a Santos. ¿sí? Con esta iniciativa lo que queremos es precisamente eso, es visibilizar aspectos culturales que lamentablemente han estado invisibilizados. Estos 1046 niños que vimos en el coro no son niños que solo los fuimos a recoger a las escuelas y los pusimos ahí a cantar. Son niños que tuvieron más de un año de estar trabajando en sus registros vocales, en el acompañamiento, y el reto más importante que tuvimos nosotros con el coro de los 1000 fue precisamente hacer el ensamble, Raúl, porque no son niños de la misma escuela, son niños de diferentes escuelas que están en el proyecto de arte, son niños que vinieron de diferentes departamentos del país, y no me voy a adelantar porque vamos a meter en líos a los de artística, pero este año vamos a tener 2 sorpresas muy lindas en el plano musical y vamos a tener 2 sorpresas muy lindas también en el plano de la plástica y de la escultura. Y eso para nosotros va a ser muy significativo, sobre todo porque las artes en el gobierno de la presidenta han ocupado un espacio muy importante. La ministra Vélez ha hecho un enorme esfuerzo en la Secretaría de Cultura, que nosotros hemos venido acompañando. Y estos niños que están haciendo hoy, Raúl, deporte, estos niños y estas niñas que hoy están haciendo arte después de su jornada normal de clase o los fines de semana, es tiempo menos que están expuestos a la violencia. Y no solamente a la violencia que encontramos en la calle, sino en la violencia que se vive en muchos hogares hondureños, lamentablemente. Entonces, estas niñas y estos niños para nosotros son muy especiales porque le están devolviendo la vida y una de las partes más hermosas del sistema educativo, que son precisamente estos espacios artísticos y deportivos. ¿Qué hicimos nosotros el año pasado? No es que nos levantamos y dijimos, bueno, el 2025 va a ser el año de las artes. El año pasado generamos estructuras presupuestarias para profesores especializados en arte. Le digo aquí, yo comparto con usted eso. Cuando yo fui presidente de la CONAPID, de la Comisión Nacional por Instalaciones ad honorem, yo tenía que vender los anuncios para poderle pagar a los empleados. Ahí están los empleados de la CONAPID que lo cuentan. Pero logramos muchas cosas, porque yo pienso que, y en mí mismo lo vi, que los niños cuando juegan deporte se alejan de los vicios. Totalmente. Yo tenía compañeros que fumaban marihuana, yo los esperaba, que me alejaba, y esperaba que terminaran para que nos fuéramos al campo. Y muchos de ellos no les gustaba el deporte, pero a los que les gustaba no le hacían a las drogas. Claro. Y el arte es importantísimo también. No, y como decía mi abuelita, la gavilla arrastra, ¿cierto? Es decir, si Sí, un grupo de estudiantes van a hacer deporte y alguno tiene ese problema de consumo de drogas, pero sus demás compañeros no lo hacen, en el mediano tiempo puede ser que lo deje, que abandone el vicio, que esa es parte de las cosas importantes. Y la otra cosa, Raúl, es que el deporte y el arte, después, cuando se convierten en actividades extracurriculares, los profesores y las profesoras o los entrenadores se vuelven muy cercanos a los niños y a los muchachos. Yo no olvido de mi entrenador de béisbol en La Ceiba, que si no está viendo los saludos. ¿Jugó béisbol Carlos usted? Alvarado, sí. ¿De qué jugaba usted? Dígame qué puesto. Yo jugué de Aquí center. está hablando con un deportista. De epa. center, pero además usted juega fútbol. No, pero yo jugué de shortstop en San Miguel también. También jugó de shortstop. Sí, claro. Todo un Sport Billy, usted lo Pero a mí felicito. me gustaba más el fútbol, pero jugaba, y en el barrio yo era el que tenía más guantes. Claro. Ah, bueno. Y yo repartía, no, pero Claro. jugaba, porque me gustaba, yo fui buen deportista. Bueno, Rubén Guifarro me llevó al Motagua, Ah, disculpe, va. Sí. Bueno, yo jugué béisbol en los Delfines en La Ceiba. Carlos Alvarado fue uno de mis entrenadores y por ejemplo en La Ceiba lamentablemente se han perdido las canchas o los campos donde jugábamos. Nosotros entrenábamos a la par de una iglesia que queda ahí por el cementerio, que no voy a decir el nombre, y recuerdo yo una anécdota, que esa iglesia para el lado del potrero donde nosotros entrenábamos, porque eso no era un campo, era un potrero, estaba lleno de ventanas, esa pared, y tenía celosías. Y recuerdo que un compañero nuestro, le mando saludos, hijo de doña Cami y de don Tibiche, Bululo, le pegó un batazo y la pelota pegó en la penúltima celosía y quebró como 20, creo. Y salió el encargado de la iglesia con un balde lleno de pelotas, furioso. Y Carlos Alvarado era mecha corta, creo que hoy ya eso lo ha superado, y nos tiró las pelotas en el campo. Y nos dijo estos hipótesis por cuáles que no quiebran la celosía. Y Carlos Alvarado le dice, ¿qué querés? Le dice, que anden fumando marihuana. Entonces, esas cosas yo las atesoro porque nos formaron Claro, en realidad. claro. Y eso hizo, no solamente que hiciéramos El deporte, el arte, Claro. la cultura.
Claro. aleja a la gente, a los Claro. niños y a las niñas de los vicios. Sí, y fíjese que hoy, por ejemplo, en la Ceiba estamos reviviendo, estamos haciendo esfuerzos por revivir la liga de béisbol y tenemos equipo de béisbol en el Instituto de la Ceiba, estamos organizando en el ITLA, estamos organizando en el Manuel Bonilla, que estamos construyendo un diamante en esos centros educativos y ya el año pasado enviamos equipo, estamos colocando entrenadores y el deporte une, Raúl. Fíjese que cuando yo jugaba habían 4 equipos, que era el de la empresa lechera, el de la Fuerza Aérea, el de nosotros, que era el del barrio, digamos, de ahí del barrio donde estaban los talleres Munguía, Tropical, que era también de la cervecería, y algunos desaparecieron. Y solo nos reunimos con el jefe de la base aérea allá en Golosón, y hoy nuevamente la Fuerza Aérea ha organizado su equipo de béisbol. Y eso a nosotros nos satisface mucho porque son tradiciones que se habían perdido. Y hoy la Ceiba, que tiene problemas de violencia, problemas de drogas, que los muchachos y las muchachas... Sí, Ceiba no era así. Sí, no. Nosotros podíamos estar a cualquier hora de la noche en la calle y no pasaba nada. Es más, la mayor parte de los muchachos y las muchachas que jugábamos béisbol, llegábamos solos al campo. Los papás eran pocos los que nos llegaban a traer. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto en la escuela, Raúl? Porque queremos tener también las escuelas abiertas en el periodo de vacaciones y los fines de semana. Hoy una madre de familia piensa para prestar una niña para que vaya a hacer deporte, para que vaya a hacer arte. Pero si usted lo manda a la escuela y en la escuela hay diamante de béisbol, cancha de fútbol, de baloncesto, y se va a quedar después de la jornada normal haciendo deporte en la escuela, la mamá no tiene mayor preocupación. Dice el chino Morazán, Raúl Morazán, ya voy a hacer la pausa, espérenme. Dice, lo que dice el ministro Esponda es cierto, el deporte une, aparte que disfruta. Aquí está don Sebastián, don Sebastián Membreño, me manda este cuadro. Fíjate, don Sebastián, que el otro día me estaba ofreciendo comprarme uno que tengo. Es cierto, yo tengo buen arte. Mire ese. Le comparto este de Ezequiel Padilla, título FSLN pintado en 1981 cuando derrocan a Somoza y toman posesión. Es un gran pintor hondureño, Ezequiel Padilla. Yo tengo uno bueno y Quique Flores, Lanza me obsequió uno el día de mi cumpleaños también. Hay grandes pintores en Honduras, que los niños y las niñas deben saber, esos grandes artistas. Y muchos son autodidactas. Claro, grandes, y otros, muchos de ellos maestros en Bellas Artes. Sí. El otro día estuve con Víctor Hugo, Fanconi, que es maestro. Bueno, en Monzón, todos ellos. Durón Lanza es autodidacta. Y Durón Lanza es un hombre que pinta muy bien. Roque Zelaya, un maestro, ahí en el altar Cuba hay un gran, de las estelas mayas, cuadro de Roque Zelaya. Claro. Y hay otras áreas, Raúl, que las vamos a seguir impulsando, como el tema de educación vial, por ejemplo. Dejen mirar los anuncios. Vamos a la pausa y continuamos. Sí, porque no se hacen los 300. Bien, vamos a la parte final. Yo quiero agradecer la comparecencia de estas autoridades de educación. Tracy, comentarios finales, un mensaje a la población. ¿Qué le dice padres, estudiantes y madres que están pendientes de la educación? Bueno, que no importa la edad, que se sume, que se matricule en los programas de alfabetización, en la reinserción escolar, ya sea con la primaria acelerada o que pueda cursar su tercer ciclo, educación media, la educación. La Secretaría de Educación tiene varias ofertas a nivel nacional. Entonces, matricúlese. Gracias. Alana. Bueno, nosotros tenemos en este año, con el liderazgo del señor ministro, 100 razones para matricular. Invitamos a padres y madres de familia que este año hagamos la diferencia. Tenemos educación vial en el nivel de educación básica, tenemos inglés, tenemos cívica morazánica y esperamos que realmente tengamos ese compromiso, que tengamos esa fe, esa paz y esa justicia que solo la educación la da. Muchas gracias por su participación esta mañana, Imelda. Bueno, agradecerle esta oportunidad y sobre todo decirle a toda la comunidad del ITH y a toda la sociedad hondureña que estamos listos, nos unimos a la campaña de 100 razones y en esa oportunidad una de las 100 razones es ofrecer una educación técnica de calidad y ya saben, permítanos padres y madres de familia escribir esta historia de éxito académico juntos y poder llevarlos a otros niveles. Gracias. Ministro. Agradecer a Canal 11 por su apertura para poder venir a contar todas las cosas positivas que estamos haciendo y los retos que enfrentamos en la Secretaría de Educación, en el gobierno de la presidenta Castro, que ha puesto el derecho a la educación como prioridad. Invitar y recordar a los padres de familia
hay muchísimas razones, son más las razones para matricular a nuestros niños que de no matricularlos. La matrícula es completamente gratis y es tarea en realidad de todos los hondureños y las hondureñas que alcancemos los 2 millones de escolares en este año lectivo 2025 y que siempre la tendencia de la matrícula sea a la alza, que no retornemos a esos años terribles donde todos los años perdíamos escolares. Y hoy, gracias a los esfuerzos del gobierno de la presidenta Castro, muchos funcionarios estamos pensando afuera de la caja y tenemos una oferta académica muy variada, muy rica, desde bachilleratos nuevos hasta cursos profesionalizantes de manera libre que se van a estar ofertando en varios centros educativos en todo el país, e invitar a las madres y a los padres de familia que nos acompañen y que lleven a sus hijos al Programa Nacional de Artes, al Programa Nacional de Deportes, porque este mecanismo que hemos impulsado para tener las escuelas abiertas todos los días y en el periodo de vacaciones es para todos y queremos que nos acompañen a escribir esta historia de éxito juntos. Gracias el ministro de Educación esta mañana con estas jóvenes señoras que forman parte de su equipo de trabajo. Pongan atención a esto de la educación, siempre que podamos hay que informar, porque venir a pelear aquí de plazas y salarios, se ha hecho algunas veces, el ministro se ha intercambiado opiniones, pero es bueno saber qué es lo que va a hacer educación. Buenos días, que estén bien. En un momento mis compañeras y compañeros en Hoy Estudio.